La tolerancia inmunológica es la capacidad de nuestro organismo para reconocer los antígenos propios y no reaccionar ante ellos, esto sin dejar de efectuar una respuesta inmune ante un antígeno foráneo patógeno que pueda causar daños al organismo. Desarrollo de la tolerancia. Dado que el embrión se encuentra en un ambiente estéril en el útero de la madre, solo necesita que los componentes celulares en la sangre de la madre no lo ataquen. Sin embargo, una vez que nace, se encuentra en un medio no estéril, por lo que tiene que aprender a defenderse. El tejido linfoide asociado al intestino GALT es el que contiene más células linfoides y produce más anticuerpos en todo el cuerpo, induciendo a una respuesta tolerogénica, tolerancia inmunológica. El GALT constituye la parte más extensa y compleja del sistema inmunitario y es capaz de discriminar de forma eficaz entre patógenos invasivos y antígenos inocuos para los cuales desarrolla la tolerancia. La manera en la que ocurre la tolerancia está relacionada con las células NK, las cuales poseen receptores de membranas mismos que reciben el nombre de receptor de tipo inmunoglobulina de las células NK, KIR. Este receptor se une a moléculas clase 1 del CMH generando una señal que inhibe la muerte celular. Por medio de su estructura tirosínica que inhibe el receptor inmunitario y TIM, de igual manera el KIR a su vez recluta fosfatas que detienen la fosforilación de receptores activadores y de moléculas que transducen señales ubicadas dentro de la célula, con lo que inhiben la activación del linfocito NK. La tolerancia se clasifica según si ocurre en células T o células B, y a su vez, cada uno de estos pueden realizar una tolerancia central o periférica. A continuación se detallan los mecanismos asociados a la tolerancia de acuerdo a la célula blanco. Número 1. Selección positiva. Este proceso asegura que llegarán a la maduración aquellas células que sean capaces de reconocer como propios los antígenos. En el mecanismo se encuentran implicados dos genes llamados RAC1 y RAC2, que son los encargados de codificar para la producción de enzimas que reordenan y recombinan genes tanto de inmunoglobulinas así como de receptores de linfocitos T, TCR. Finalmente, las células sufren el proceso de apoptosis cuando no reconocen el antígeno como propio, con lo que se inhibe la expresión de ambos genes y con ellos se induce la apoptosis intrínseca. Selección negativa. Por otro lado, esta selección negativa tiene como objetivo la eliminación de todos aquellos linfocitos T que sean autorreactivos para evitar que se desencadena una respuesta inmunológica. Si pasan los procesos de selección y alcanzan la maduración, son capaces de viajar a la periferia. Los linfocitos T que seguirán a la periferia son células con marcador tanto CD4 que reconocen los antígenos en el contexto del CMH2 a través de receptores de superficie celular, receptores de células T. Tras ser presentados por células presentadoras, así como con marcadores CD8 que son análogos a las anteriores, pero en lugar de reconocer antígenos en el contexto del CMH2, lo hacen en el del CMH1. Tolerancia periférica LT. Tolerancia periférica bloquea la activación de linfocitos maduros autorreactivos con el objetivo de mantener la homeostasis. Los linfocitos T inmaduros necesitan dos señales para activarse e iniciar una respuesta inmune. 1. Una señal específica de antígeno a través del complejo TCR-CD3 en un sitio de reconocimiento del antígeno que inicia una cascada de señalización que activa la vía MAPK dando como resultado aumento en la producción de citocinas. 2. Una señal de coestimulación a través de células presentadoras de antígeno como las células dendríticas. Se unen la glicoproteína expresada en LT llamada CD28 y ligandos en la CPA llamados CD80 y CD86, lo que ejerce un efecto sinérgico sobre la señal transmitida desde el complejo TCDR3. La actividad de los linfocitos T maduros presentes en la periferia se controla mediante los siguientes mecanismos: anergia, inducción de un estado de no respuesta funcional. Este mecanismo favorece la no proliferación de los linfocitos T autorreactivos, aun después de que se da el reconocimiento del antígeno, dado que no hay una señal de coestimulación. Apoptosis.
Es un modo de muerte activo y fisiológico en el que una célula diseña y ejecuta su propia muerte. Se da mediante la vía extrínseca que se da mediante los receptores de muerte. El principal es Fas-Fal, provocando una muerte celular inducida por activación. Supresión o T reguladoras. Las células T activadas también pueden expresar moléculas en su superficie celular que son estructuralmente semejantes a las moléculas coestimuladoras que se unen a los mismos ligandos pero presentan una mayor afinidad al mismo. Ejemplo de esto es la CTLA4, la cual tiene una estructura muy parecida a la CD28. Ignorancia inmunológica es cuando existen compuestos autorreactivos contra antígenos en periferia. Sin embargo, la sustancia blanca no se encuentra accesible debido a que se encuentra en un confinamiento. Existen dos tipos de confinamientos: histológico, cuando el antígeno es secuestrado en un órgano, o celular. El antígeno se encuentra en el interior celular como en el núcleo. Tolerancia LB, central. El desarrollo de los linfocitos B ocurre en sus etapas iniciales en la médula ósea y pasa por diferentes estadios de maduración: pro-B, pre-B y B inmaduro con el BCR completo. Los linfocitos con alta avidez por autoantígenos son eliminados por delección clonal central, y los que presentan moderada avidez por autoantígenos experimentan mecanismo conocido como edición del receptor. Hoy en día se considera que la edición del receptor es el mecanismo más importante utilizado en la tolerancia central, por encima de la elección clonal central. Tolerancia LB, periférica. El 10% de linfocitos generados en la médula ósea sobreviven a los mecanismos de tolerancia central y migran al vaso como linfocitos B transicionales, B1. Allí estos linfocitos se encuentran con autoantígenos que no estaban presentes en la médula ósea. Los linfocitos B1 que presentan avidez moderada o alta por estos autoantígenos son eliminados por una vía dependiente de BIM, proteína inductora de apoptosis de células B, en tanto que los linfocitos B con una avidez baja o muy baja por los autoantígenos entran en anergia o ignorancia. Bajo una exposición posterior al autoantígeno o antígeno extraño, estas células, ahora conocidas como linfocitos B transicionales 2 o B2, se dirigen a las vainas linfoides perioarteriolares, BLPA, que son las zonas de predominio de células T en el vaso. Si no reciben suficiente estimulación por parte de las células T o señales coestimuladoras dependientes del receptor tipo POL, mueren en 2 o 3 días. Existen teorías que tratan de explicar las causas de la pérdida de tolerancia inmunológica. En general, varias de ellas se refieren a las pérdidas cualitativas de los linfocitos CD4 cooperadores, mayor actividad de los CD8 supresores y menor actividad de los CD8 citotóxicos. Adicional a eso, menor capacidad de los linfocitos B para producir anticuerpos, pérdida progresiva de las pruebas de hipersensibilidad retardada y aumento de anticuerpos e inmunocomplejos circulantes, y menor capacidad de los linfocitos T para producir factores de crecimiento, entre otros. Aplicaciones terapéuticas de la tolerancia inmunológica. Respuesta inmunitaria innata y específica. Genética e interacción funcional del antígeno leucocitario humano y receptores NK. Inmunotolerancia en trasplantes. Monitorización inmunológica en trasplante de órgano sólido. Inmunoregulación de las respuestas autoinmune y alérgica. Inmunopatología y cáncer.